El mundo entero pareció contener la respiración mientras la pequeña embarcación, llevando a refugiados iraníes a la deriva en la inmensidad del océano, se mecía sin rumbo, cargada de una desesperación infinita. Pero lo que México hizo a continuación se convirtió en una imagen conmovedora que obligó al mundo a mirar. Esta noche, la historia que estás a punto de escuchar podría hacer que tu percepción de la palabra humanidad cambie para siempre. Aquella noche, el Golfo de México, frente a las costas de Veracruz, estaba extrañamente en calma. Las pequeñas olas que llegaban a la orilla parecían susurrar una advertencia. El cielo era negro como la tinta, y solo la luz de un pequeño puesto de la Guardia Costera de México proyectaba una frágil línea de luz en la oscuridad. El teniente de la Marina, Mateo, un oficial de rescate en la costa del estado de Veracruz, observaba la superficie del agua con una extraña sensación. No podía explicar por qué, pero su corazón se sentía pesado esa noche, como si esperara la llegada de alguien. Unos minutos después, la radio cobró vida con una voz urgente. Se había detectado una pequeña embarcación sospechosa a unos 8 kilómetros de la costa, en estado inestable, con una estimación de un gran número de personas a bordo. Mateo no dudó. Junto a su equipo, abordó de inmediato la patrulla de la Guardia Costera. El motor rugió, rasgando la noche mientras se adentraban en el mar. El viento nocturno golpeaba sus rostros con una fuerza creciente a cada segundo. Y cuando los reflectores iluminaron su objetivo, presenciaron una escena que ninguno de ellos podría olvidar jamás. Una vieja barcaza de madera se balanceaba peligrosamente, abarrotada de gente. Las mujeres abrazaban a sus hijos con fuerza, mientras los hombres de mediana edad intentaban achicar el agua del fondo con sus propias manos. Muchos niños lloraban hasta quedarse sin voz, sus rostros manchados de sal, sudor y desesperación. Cuando la patrulla mexicana se acercó, un hombre en la barcaza levantó las manos temblorosas por encima de su cabeza. No hablaba español, y su inglés era entrecortado, pero una sola palabra brotó de sus labios secos, una palabra que todos en la patrulla mexicana entendieron al instante. Help. Mateo vio a una niña diminuta, con un pañuelo azul claro en la cabeza, que lo miraba fijamente con unos ojos grandes y conmovedores. Esos ojos no solo suplicaban ayuda, preguntaban, ¿sobreviviremos? Los oficiales mexicanos se apresuraron a lanzar salvavidas, a asegurar cuerdas y a subir a cada persona a bordo con sumo cuidado. Solo más tarde se enterarían de que eran refugiados de Irán, personas que habían soportado el miedo, el hambre, la oscuridad y la muerte en un viaje que superaba la imaginación. Aquella noche, nadie preguntó primero. ¿De dónde vienen? Nadie preguntó. ¿Tienen papeles? Lo primero que México les ofreció fue una mano extendida en medio del océano. Y a veces, para aquellos que han huido de la muerte a miles de kilómetros de distancia, esa mano tiene más valor que cualquier nación del mundo. A la mañana siguiente, las primeras luces del alba iluminaron la costa de Veracruz. Cerca de 50 vidas de refugiados iraníes habían sido llevadas a tierra firme de manera segura. Muchos apenas podían mantenerse en pie. Sus piernas estaban hinchadas y enrojecidas por haber estado hacinados en la pequeña embarcación durante días. Algunos niños se habían quedado dormidos en los brazos de sus madres, demasiado exhaustos para seguir llorando. Y muchos de los hombres mayores se desplomaron en la arena en cuanto se dieron cuenta de que seguían vivos. Voluntarios mexicanos llegaron rápidamente, trayendo mantas, agua potable, pozole caliente y medicinas básicas. Sin ceremonias, sin discursos floridos, solo ayuda silenciosa pero llena de significado. Sofía, una joven voluntaria, usó una toalla limpia para secar suavemente el rostro de la niña del pañuelo azul, sonriéndole al mismo tiempo a su madre. Hablaban dos idiomas diferentes, pero la niña soltó la mano de su madre, que hasta entonces había aferrado con fuerza. No te preocupes, dijo Sofía lentamente en español, señalándose el pecho. México. Es seguro. La madre de la niña intentó responder con una sonrisa mezclada con lágrimas. Su nombre era Laila, tenía solo 32 años, pero su rostro parecía agotado, como si hubiera vivido una vida mucho más larga. A su lado estaban su esposo, Risa, y su hija de 7 años, Daria, una pequeña familia que una vez tuvo un hogar, una pequeña librería, una mesa para cenar y risas cada noche. Pero todo eso había quedado atrás cuando su tierra natal ya no era segura para ellos. En el refugio temporal, una maestra voluntaria mexicana trajo papel y lápices de colores para que los niños jugaran y se sintieran más tranquilos. Algunos dibujaron barcos, otros casas en llamas, y algunos dibujaron un sol enorme en el cielo. Pero Daria dibujó a una persona con uniforme mexicano tendiendo la mano a pequeñas figuras en medio del mar. Mateo pasó y vio el dibujo.
Se detuvo a mirarlo durante mucho tiempo, sin decir nada. La noticia del rescate comenzó a extenderse rápidamente. Reporteros de varias agencias de noticias se congregaron frente al refugio temporal, todos queriendo saber qué había pasado, por qué México había abierto sus puertas para ayudar a extraños que llegaban a la deriva con la desesperación a cuestas. Pero dentro de ese pequeño refugio, a nadie le importaba la fama o la opinión pública. Lo que importaba era que un niño había bebido leche caliente por primera vez en días, que un anciano había tomado su medicina para el corazón a tiempo, y que una madre ya no tenía que abrazar a su hijo con el temor de que esa noche pudieran hundirse en el mar. Para estos refugiados, la tierra de México podía ser aún un lugar extraño, pero esa mañana se había convertido en el primer lugar en mucho tiempo donde se atrevieron a respirar con alivio. Esa misma tarde, los funcionarios comenzaron a entrevistar a cada refugiado para evaluar su estado psicológico y sus necesidades urgentes. Un intérprete de Farsi fue enviado de emergencia desde la Ciudad de México para facilitar la comunicación. Lo que la gente escuchó transformó la compasión en una profunda emoción. Risa se sentó con la espalda recta, pero sus manos no dejaban de temblar. Contó que antes era dueño de una pequeña librería en su ciudad. Su librería nunca tuvo nada que ver con la política, solo había libros, poesía y cuentos infantiles. Sin embargo, en los últimos meses, la situación a su alrededor comenzó a cambiar. Mucha gente vivía con miedo, inseguridad y presión desde muchos frentes. Algunas palabras normales se volvieron peligrosas, algunos libros se convirtieron en tabú, e incluso el silencio ya no podía proteger a nadie. Un día, un cliente habitual le susurró: «Llévate a tu hija. Si esperas, puede que un día ya no tengas la oportunidad de elegir». A partir de ahí, todo sucedió demasiado rápido. Risa y Laila vendieron las posesiones que les quedaban, dejaron su casa a un pariente de confianza y sacaron a Daria de la ciudad por la noche. Pasaron por muchas zonas peligrosas, se encontraron con estafadores, fueron extorsionados y tuvieron que esconderse varias veces antes de llegar a la costa, donde una red de traficantes de personas los subió a una embarcación. Sabía que el barco no era seguro, dijo Risa a través del intérprete, con la voz ronca. Pero en ese momento, la única opción era arriesgarse a morir en el mar o esperar a que la muerte llegara a nuestra puerta. Laila, sentada a su lado, mantenía la cabeza inclinada sobre su pañuelo. No lloraba audiblemente, pero las lágrimas caían sin cesar sobre la mano de Daria. La niña se giró y acarició suavemente el brazo de su madre, un gesto que un niño no debería tener que aprender tan pronto. En otra esquina, un anciano llamado Faris contó que no huía por sí mismo, sino para salvar a sus dos nietos, cuyos padres habían desaparecido. Sufría del corazón y no tenía mucha fuerza para caminar, pero estaba decidido a llevar a los niños con él. Los niños no deberían crecer con el sonido de golpes en la puerta por la noche, dijo brevemente, sumiendo la habitación en un profundo silencio. Muchos de los funcionarios mexicanos lucharon por contener las lágrimas mientras registraban la información y revisaban los pocos documentos que quedaban. Algunos, solo en ese momento, entendieron que los refugiados no son personas que quieren abandonar su patria, sino personas que ya no tienen un hogar seguro al que regresar. Afuera del refugio, las cámaras de noticias seguían grabando el evento, pero dentro de esa pequeña sala de entrevistas, las historias de extraños de la otra mitad del mundo estaban conmoviendo los corazones de muchos mexicanos. Porque, al final, sin importar la nación, el idioma o la religión, el dolor de un padre que quiere proteger a sus hijos se entiende en todos los idiomas. Pasaron 2 días y el refugio temporal comenzó a cobrar vida. De un lugar de emergencia caótica, se transformó lentamente en un espacio de sanación. Una maestra voluntaria local propuso instalar un pequeño rincón para niños bajo una lona cercana, para que los niños refugiados pudieran jugar, dibujar y aprender algunas palabras básicas en español mientras esperaban los siguientes procedimientos. En una pizarra blanca, estaban escritas en letras grandes las palabras «Hola, amigo», y debajo, una gran cara sonriente dibujada por la maestra Isabel, una mujer de unos 40 años, maestra de la escuela primaria cercana. No sabía una palabra de farsi, pero creía que todos los niños entienden la ternura. Daria se sentó en la primera fila. Seguía muy callada, pero comenzaba a mirar a la gente con ojos que ya no reflejaban el miedo del primer día. La maestra Isabel sonrió, se señaló a sí misma y dijo maestra, luego señaló a los niños y dijo, alumnos. Muchos niños se rieron cuando ella hacía gestos cómicos para acompañar sus palabras. Algunos comenzaron a repetir tímidamente, hola, amigo. La pronunciación era imperfecta, pero las risas que siguieron llenaron de calidez la carpa.
Otro grupo de voluntarios mexicanos trajo un viejo balón de fútbol. Los niños iraníes y los niños mexicanos de la comunidad cercana comenzaron a jugar juntos sin necesidad de un intérprete. No se sabían los nombres, pero gritaban de alegría juntos cada vez que alguien marcaba un gol. Las barreras del idioma, la religión y la etnia se desvanecieron milagrosamente, cuando todos volvieron a ser simplemente niños. Laila observaba a su hija desde la distancia. Había algo en su mirada que no había visto en mucho tiempo: serenidad. Daria estaba sentada coloreando una flor junto a una niña mexicana. Ambas compartían los lápices de colores, mitad para cada una. Nadie le preguntó a la otra de dónde venía. La maestra Isabel se acercó a Laila y le entregó un papel. Era un dibujo de Daria. Este dibujo ya no era un barco, ni el mar, ni la casa de la que huían. Era una carpa blanca, un sol amarillo y muchas personas de pie, tomadas de la mano. Debajo del dibujo, escrito con letra temblorosa, estaba la palabra amigos. Laila lo miró durante mucho tiempo antes de llevarse la mano a la boca y romper a llorar en silencio. Porque después de tantas noches oscuras, nada puede sanar el corazón de una madre como ver a su hijo volver a dibujar imágenes llenas de luz. Y en ese pequeño rincón, bajo una lona en la costa de México, el nuevo mundo de unos niños también estaba comenzando, lentamente. La noticia de que México estaba ayudando a los refugiados iraníes se extendió más de lo que nadie podría haber imaginado. Desde las pantallas de televisión hasta los teléfonos móviles, desde una pequeña publicación en redes sociales hasta decenas de miles de compartidos, gente de todo el país comenzó a enviar mensajes preguntando cómo podían ayudar. Y ese fue el comienzo de una hermosa e inesperada ola de solidaridad. En la mañana del tercer día, camionetas de varios municipios comenzaron a llegar y a estacionarse frente al refugio. Algunas traían pañales para bebés, otras arroz, alimentos no perecederos, zapatos, ropa nueva, juguetes y medicinas básicas. Doña Elena, una vendedora del mercado de la ciudad, traía cada día una olla enorme de sopa y fruta fresca, sin aceptar nunca un peso a cambio. Una familia de pescadores del puerto cercano trajo parte de su pesca fresca del día para cocinar. Mientras tanto, un grupo de estudiantes de secundaria escribió pequeñas tarjetas para acompañar las bolsas de donaciones. En las tarjetas había una frase corta: esperamos que pueda sonreír de nuevo. Bienvenidos a México. No están solos. Aunque muchos nunca habían conocido a estos refugiados, ni siquiera sabían el nombre de la ciudad que habían dejado atrás, la compasión era suficiente para entender lo que significaba el hambre, el miedo y el frío. Mateo observaba cómo las donaciones se acumulaban. Se quedó en silencio un momento antes de decirle a un colega: quizás los mexicanos no seamos los más ricos, pero cuando alguien está en problemas, nunca lo dejamos solo. Esa tarde, una anciana entró al refugio con una bolsa de tela vieja. Dentro solo había una manta nueva y un poco de dinero en efectivo. Le dijo a un oficial: no tengo mucho, mijo, pero durante la Guerra Civil Española, mi familia también recibió ayuda de extraños. Hoy me toca a mí continuar la cadena. Esas palabras hicieron que un joven oficial tuviera que darse la vuelta, con los ojos llenos de lágrimas sin darse cuenta. Por la noche, muchos de los refugiados probaron la comida mexicana por primera vez. Había pozole, huevos rancheros, arroz a la mexicana y plátanos. Algunos niños miraban los nuevos sabores con sospecha, pero finalmente sonrieron al ver a sus amigos comer con las mejillas manchadas. Daria levantó el pulgar en señal de aprobación por el huevo caliente, haciendo reír a Sofía. Mientras el mundo exterior seguía debatiendo sobre fronteras, leyes y política, la gente común de México eligió responder a todas las preguntas difíciles de la manera más simple: compartiendo comida, compartiendo mantas cálidas y compartiendo humanidad. Aunque la imagen de la ayuda se había difundido de manera impresionante, a medida que la noticia se expandía, también comenzaron a surgir las críticas. Algunos se preguntaban: México tiene muchos problemas propios, ¿por qué ayudar a gente de tan lejos? Otros se preocupaban por la carga económica, la seguridad y el futuro incierto de los refugiados. Esa noche, muchos noticieros llevaron el tema a un acalorado debate. La pantalla se dividió en múltiples ventanas, llenas de opiniones encontradas, con el deberíamos o no deberíamos rebotando como una pelota en el campo de la sociedad. Pero al mismo tiempo, dentro del refugio, se desarrollaba una realidad diferente y silenciosa. Faris, el anciano con problemas cardíacos, estaba sentado pelando una naranja para compartirla con cariño entre sus dos nietos. Laila ayudaba a doblar las mantas nuevas que los voluntarios acababan de repartir. Risa se ofreció a reparar unos estantes viejos en el centro con las habilidades que tenía.
Los niños pequeños leían sus primeras palabras en español con voces cristalinas. No eran cifras, no eran una carga flotando en los debates, eran personas con nombres, con pasados, con sueños y con heridas reales. Al día siguiente, el alcalde de la ciudad visitó el centro en persona. Muchos reporteros lo siguieron. Todos esperaban un discurso formal, como de costumbre. Pero lo que dijo fue más directo y simple de lo que nadie esperaba. México tiene la responsabilidad de proteger la seguridad de nuestro país, es cierto. Pero al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de proteger nuestra propia humanidad. Aquellos que huyen de una muerte segura no deberían ser vistos solo a través del prisma del miedo. Esas palabras se compartieron rápidamente. Mucha gente comenzó a detenerse para escuchar, no para encontrar un ganador en el debate, sino para reflexionar sobre el significado de la humanidad. Esa noche, el teniente Mateo hizo una ronda por el centro antes de retirarse. Vio a Risa de pie, mirando las estrellas solo, y se acercó a él. Ambos permanecieron en silencio durante un largo rato antes de que Risa dijera lentamente en inglés, "Some people not want us here. I understand. Algunas personas no nos quieren aquí. Ah, 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 ah. Lo entiendo". Mateo se giró para mirarlo y respondió suavemente, "Pero también hay muchísima gente que quiere que vivan". Risa asintió, con los ojos llenos de lágrimas que no pudo contener. A veces, el mundo puede no estar listo para dar la bienvenida a los diferentes, pero siempre hay corazones dispuestos a abrir sus puertas. Y esa puerta, en el momento más oscuro de la vida de un grupo de personas, llevaba el nombre de México. La primera semana pasó lenta pero segura. Los refugiados comenzaron a mostrar rostros más relajados. Muchos todavía no sabían qué les depararía el futuro, pero al menos esa noche sabían que tendrían un lugar donde dormir, comida y no el amenazante sonido de las olas de una tormenta como en las noches anteriores. Después de la cena, un grupo de voluntarios organizó una pequeña actividad para que los refugiados y los mexicanos pudieran conocerse mejor. Bajo la cálida luz amarilla frente al refugio, se extendió un gran petate en el suelo y se colocó una jarra de agua de Jamaica en el centro del círculo. Los niños se sentaron alrededor, mientras los adultos se acercaban lentamente, con timidez. Risa se ofreció a leer un breve poema persa que recordaba de un libro de su antigua librería. Aunque muchos en el círculo no entendían el idioma, cuando comenzó a recitar, todo el espacio quedó en silencio. Su voz era grave y temblaba ligeramente en algunas frases, como si estuviera compartiendo el último fragmento que le quedaba de su patria. Cuando terminó, el intérprete lo tradujo al español de manera aproximada: "Aunque nos perdamos en la noche oscura, si todavía hay una mano extendida, el mundo aún no ha perdido su significado". No hubo un aplauso estruendoso, solo un breve y cálido silencio que fue más elocuente que cualquier elogio. Entonces, la maestra Isabel dijo, "Bueno, entonces yo leeré un poema mexicano". Leyó un poema simple sobre la patria, la esperanza y el amanecer. Los niños tampoco entendieron cada palabra, pero las risas estallaron cuando se equivocó en el ritmo por los nervios. El círculo de conversación, que había sido tenso, de repente se relajó. Laila trajo un té que había preparado al estilo iraní y lo compartió con todos. El delicado aroma de las especias se extendió por el lugar. Los voluntarios mexicanos correspondieron con pan dulce y galletas. Algunos comenzaron a enseñarse mutuamente palabras de sus respectivos idiomas. Gracias se convirtió en merci. Hola, amigo, en salam. Daria se sentó junto a Sofía e intentó pronunciar cada palabra en español, haciendo reír a todos con su ternura. Señaló su corazón y dijo, más claro que nunca, México, bueno. Esa noche, nadie habló de política, nadie preguntó por papeles, nadie discutió sobre fronteras. Solo había personas de diferentes patrias, diferentes idiomas, diferentes creencias, sentadas bajo el mismo cielo, bebiendo el mismo tipo de bebida y escuchándose con el corazón. Quizás la paz no comienza en grandes mesas de negociación, sino en un pequeño círculo sobre un petate, donde extraños eligen escuchar las historias de los demás. A la mañana siguiente, un fotógrafo de Noticias Independiente, que había estado siguiendo el refugio desde el primer día, tomó una fotografía que más tarde el mundo entero recordaría. La foto no era de oficiales uniformados, ni de un barco en el mar, ni de una escena caótica. Era una foto simple de Daria, la niña iraní de 7 años, sentada y sonriendo sobre el petate. A su lado estaba doña Elena, la vendedora ambulante mexicana de más de 60 años, dándole de comer pequeñas cucharadas de arroz con leche con una expresión tan tierna como si estuviera alimentando a su propia nieta. Una niña de una tierra llena de miedo, una mujer mexicana común y sin fama.
pero en esa foto, ambas parecían familiares que se conocían desde hacía mucho tiempo. Cuando se publicó en las redes sociales, la foto se volvió viral. Mucha gente se detuvo a mirarla por su sencillez. Sin sangre, sin dramatismo excesivo, sin palabras incendiarias, solo la imagen de una compasión pura que era difícil de ignorar. Debajo de la foto, personas de muchos países comenzaron a comentar: esto es la verdadera humanidad. Lloré al ver esta foto. México nos ha hecho creer en el mundo otra vez. Varias agencias de noticias internacionales usaron la foto para ilustrar artículos sobre la respuesta humanitaria de México. Muchos la llamaron la foto más conmovedora de la semana. Pero para doña Elena, la mujer de la foto, ella solo sonrió tímidamente y le dijo al reportero: la niña tenía hambre, así que le di de comer. Eso es todo, mijo. Esa respuesta simple hizo que el mundo volviera a guardar silencio. Porque las cosas más grandes a menudo las hacen personas que no tienen idea de que están haciendo algo grande. Daria tampoco entendía por qué los adultos estaban tan emocionados con la foto. Solo sabía que el arroz con leche de ese día estaba delicioso, que la señora tenía unas manos cálidas y que, cuando le daba de comer, sonreía igual que su mamá. Esa tarde, el fotógrafo trajo una copia impresa de la foto al refugio, se la dio a doña Elena y a Daria. Ambas miraron la foto durante un rato antes de que la anciana acariciara suavemente la cabeza de la niña y le dijera: guárdala, mi niña. Algún día, cuando crezcas, sabrás que hubo gente que te quiso desde un lugar muy lejano. Daria abrazó la foto con fuerza, sin saber quizás que, a veces, una fotografía puede cambiar la forma en que el mundo entero ve las cosas. Después de recibir cuidados iniciales durante varios días, muchos de los refugiados comenzaron a sentir que no querían ser solo receptores de ayuda. Aunque sus vidas aún eran inestables y el futuro incierto, querían demostrar que la ayuda recibida no era en vano y que ellos también tenían cosas buenas que ofrecer. Una mañana, los oficiales notaron que el área alrededor del centro estaba más limpia que de costumbre. La basura estaba clasificada ordenadamente, la vieja silla de madera que se tambaleaba ahora estaba firmemente reparada, y una pequeña parcela de tierra junto a la cerca había sido arada y preparada para plantar. Resultó que Risa y otros refugiados se habían levantado antes del amanecer para limpiar, reparar y organizar el área, sin que nadie se lo pidiera. En la cocina, Laila y otras dos mujeres iraníes pidieron permiso a los voluntarios para cocinar algunos platos sencillos de su tierra para que todos los probaran. Usaron los ingredientes disponibles, cocinaron un arroz fragante con especias suaves e hicieron un guiso de frijoles al estilo tradicional. El aroma desconocido se extendió por todo el centro, atrayendo a muchos mexicanos curiosos. Doña Elena probó el primer bocado y sus ojos se abrieron de par en par: ¡qué rico! Todos se rieron mientras intentaba pronunciar el nombre del plato, torpemente, como le indicaba Laila. Faris, el anciano con problemas cardíacos, pasaba el tiempo enseñando a los niños mexicanos y refugiados a jugar al ajedrez bajo un árbol de mango. Dijo a través del intérprete: cuando la gente juega al ajedrez, aprende a pensar, no a tener miedo. Muchos niños se sentaron a su alrededor, atentos. Aunque la comunicación aún no era fluida, los ojos de los pequeños jugadores estaban llenos de concentración y alegría. Estas imágenes hicieron que la comunidad cercana comenzara a ver a los refugiados de otra manera. No habían venido a exigir, sino que intentaban levantarse con la dignidad que les quedaba, tratando de preservar su propia humanidad incluso en los días en que lo habían perdido casi todo. Mateo observó a Risa atornillando una pata en una vieja silla de madera antes de decir: no tienes que hacer eso, nosotros podemos encargarnos. Risa detuvo su trabajo y sonrió levemente. México salvó a mi familia. Quiero ayudar en lo que pueda. Esa frase, simple pero poderosa, hizo que muchos entendieran que la compasión nunca es unilateral. Cuando alguien extiende una mano, el otro lado a menudo quiere devolver algo. Y a veces, lo que se devuelve no es dinero ni fama, sino dignidad, gratitud y un corazón que todavía cree en la bondad del mundo. Aunque el ambiente en el refugio mejoraba cada día, la pregunta más importante seguía flotando en todos los corazones: ¿qué pasará ahora con estos refugiados? ¿A dónde irán? ¿Cómo serán reubicados? ¿Algún país los aceptará? ¿O tendrán que esperar indefinidamente? Las agencias gubernamentales de México comenzaron a coordinarse seriamente con organizaciones internacionales para encontrar la solución más segura y adecuada para cada familia. Hubo exámenes médicos exhaustivos, recopilación de información personal y consideración de las necesidades especiales de los niños, los ancianos y los enfermos. Para los refugiados, esa espera no fue fácil.
porque aquellos que habían huido de la incertidumbre ahora se enfrentaban a la incertidumbre una vez más. La única diferencia era que esta vez, la incertidumbre no venía con el sonido de disparos o el rugido del mar, sino en forma de papeleo, reuniones y noticias poco claras. Laila pasó muchas noches sin dormir. A menudo se despertaba en mitad de la noche para comprobar la respiración de Daria, como si temiera que la seguridad recién encontrada desapareciera si se quedaba dormida. Risa intentaba mostrarse fuerte frente a su familia, pero cuando estaba solo, no podía evitar preguntarse si había tomado el camino correcto para su hija. Un día, Daria le preguntó a su padre en farsi: «Papá, ¿volveremos a tener una casa?». Risa guardó silencio un momento antes de agacharse y mirar a su hija a los ojos. «Aún no sé dónde estará nuestra próxima casa, hija, pero sé que será un lugar donde no tendrás que tener miedo». Aunque la respuesta no era perfecta, era lo más honesto que podía ofrecer. Poco después, los funcionarios anunciaron una buena noticia: las familias con niños pequeños y personas enfermas tendrían prioridad para ser consideradas urgentemente para la siguiente fase de reubicación. La noticia hizo que muchos lloraran de alivio. Aunque todavía no era el final del viaje, era una señal de que el mundo no los había abandonado por completo. Cuando la noticia se extendió por el refugio, los niños no entendieron la complejidad del papeleo o los procesos internacionales. Solo sabían que los adultos sonreían más y que esa noche, muchos se abrazaron más fuerte de lo normal. El futuro podía no tener todas las respuestas, pero a veces las personas no necesitan todas las respuestas a la vez. Solo necesitan una pequeña señal de que el camino por delante todavía tiene una luz de esperanza, y México les había dado esa luz. Finalmente, el día que todos sabían que llegaría, llegó. Al primer grupo de familias de refugiados, incluyendo a Risa, Laila y Daria, se les informó que continuarían su viaje hacia un centro de acogida a largo plazo, bajo la coordinación de las agencias pertinentes. Aunque era una buena noticia, ya que significaba estabilidad para la siguiente etapa, el ambiente en el refugio era extrañamente silencioso. Los voluntarios mexicanos prepararon cuidadosamente bolsas con artículos de primera necesidad, ropa nueva, medicamentos personales, dulces para los niños, libros de imágenes y tarjetas escritas a mano por los lugareños. Los niños mexicanos de la comunidad corrieron a despedir a sus nuevos amigos, a quienes conocían desde hacía poco tiempo pero con los que habían creado un vínculo tan fuerte como si hubieran estado en la misma clase durante años. La maestra Isabel le dio a Daria un pequeño cuaderno. Dentro había letras del alfabeto en español junto a imágenes coloridas y brillantes. En la primera página estaba escrito: «Para Daria. Vayas donde vayas, recuerda que en México tuviste gente que te quiso». Daria abrazó el cuaderno y luego a la maestra, sin decir nada. Doña Elena le trajo un pequeño rebozo que había tejido la noche anterior y se lo puso alrededor del cuello a la niña, diciendo: «Póntelo si hace frío, mi niña». Luego se dio la vuelta rápidamente para que no vieran sus lágrimas. Risa se acercó al teniente Mateo antes de subir al vehículo. Intentó decir las frases en español que había practicado durante días: «Gracias, México. Salvaron a mi familia». Mateo sonrió y aceptó el fuerte abrazo de un hombre que nunca había conocido antes, pero con quien se había unido a través de noches de vida o muerte. «Buena suerte, amigo mío». Cuando el vehículo comenzó a moverse, muchos niños saludaban desde las ventanillas. Daria apoyó su pequeña mano en el cristal, luego se señaló el corazón antes de señalar hacia afuera, como diciendo que los guardaría a todos allí. El vehículo se alejó lentamente, bajo la mirada de voluntarios, oficiales y lugareños que se alineaban en el camino. No había música, ni discursos floridos, solo lágrimas, sonrisas y un silencio cargado de emociones. A veces, las relaciones más profundas no necesitan años para formarse, solo un momento en el que una persona ayuda a otra a escapar de la muerte. Y los corazones de ambos se recordarán para siempre. Semanas después, el refugio costero volvió a su tranquilidad habitual. Algunas carpas fueron desmontadas, los voluntarios se despidieron y regresaron a sus vidas cotidianas. Las grandes noticias fueron gradualmente reemplazadas por nuevas noticias del mundo. Pero para aquellos que estuvieron allí, nadie olvidó esa historia. En la pequeña pared de la oficina del teniente Mateo, colgaba una fotografía. Era la foto de Daria y doña Elena, la misma que había hecho que el mundo se detuviera a mirar. Cada vez que veía esa foto, recordaba la noche oscura en el mar, la primera noche, y se recordaba a sí mismo que ayudar a una persona puede cambiar la vida de toda una familia para siempre. La maestra Isabel todavía guardaba el dibujo de Daria con la palabra amigos en su carpeta de enseñanza. Doña Elena seguía cocinando su gran olla de sopa cada mañana como de costumbre, pero a veces,
Su mirada se desviaba hacia la pequeña silla donde una vez se sentó una niña extraña comiendo en silencio, y sonreía para sí misma. Un día, una carta llegó al antiguo refugio, a través de la coordinación de la agencia de refugiados. Dentro había una hoja de papel, no muy grande, con una letra en inglés imperfecta pero llena de sinceridad. La carta era de Risa. Escribió que su familia estaba a salvo. Daria había comenzado a ir a la escuela de nuevo. Laila sonreía más. Y cada noche, antes de dormir, su hija todavía se cubría con el rebozo de doña Elena, con el cuaderno de español junto a su almohada. Al final de la carta, escribió: en los días en que el mundo parecía más oscuro, México no solo nos salvó la vida, sino que nos ayudó a atrevernos a creer de nuevo que los seres humanos todavía pueden ser la esperanza los unos para los otros. Esa carta fue leída una y otra vez, tanto que el papel comenzó a arrugarse en las esquinas, porque nadie pensó en guardarla en un cajón. El mensaje que contenía era demasiado importante para ser escondido. Y esto es lo que el mundo debería recordar de esta historia. No solo la noticia de un país ayudando a refugiados de otro, sino una verdad mucho más hermosa. Cuando una persona se está ahogando, lo primero que necesita no es que le pregunten quién es, sino una mano extendida para ayudar. Y esa vez, la mano extendida en medio del océano fue México. Esa foto no solo es conmovedora porque es hermosa, es conmovedora porque nos recuerda que este mundo aún no ha perdido la esperanza, mientras los seres humanos sigan eligiendo la compasión los unos por los otros. Y esta es la historia que nos recuerda que, en el día en que alguien se hunde en la oscuridad, una mano extendida puede cambiar su vida para siempre. Si crees que la compasión sigue siendo la fuerza más hermosa de la humanidad, dale, me gusta, suscríbete y comparte este video. Nos vemos en la próxima historia.